¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Joaquín García. Vamos a estar desarrollando en esta ocasión nuestro curso de Línea Arquitectónica 1. El objetivo del curso es que al finalizar el evento ustedes tengan la capacidad de seleccionar, aplicar y asesorar adecuadamente a los clientes en cuanto a los productos de nuestra línea arquitectónica, utilizando los sistemas de entintado de tintas Atrévete y el sistema de color. El contenido del curso es el siguiente. Vamos a comenzar con fundamentos de pinturas, para posteriormente estar trabajando en los pasos para tener éxito en los trabajos con pinturas. Vamos a desarrollar la selección del recubrimiento, vamos a trabajar con la preparación de la superficie, la preparación del material y finalmente la aplicación del material. Posteriormente vamos a estar trabajando con primarios y selladores para continuar con los tipos de pinturas, pinturas emulsionadas, esmaltes, tanto alquidálicos como base agua. Posteriormente estaremos trabajando con nuestra línea hospitalaria para entrar a manejar nuestros sistemas de entintado, sistema de tintas Atrévete, sistema de color, y estaremos concluyendo este evento. Este evento consta de la parte teórica, que es el desarrollo de los puntos importantes para nuestros productos, y una parte de prácticas en la que les estaremos dando recomendaciones para que ustedes puedan poner a prueba las características de nuestros productos. Bienvenidos y vamos a comenzar. Hoy en día Sherwin-Williams es una de las empresas líderes en la fabricación y comercialización de pinturas y recubrimientos. En México tenemos 4 líneas. Nuestra línea arquitectónica, en donde manejamos pinturas base agua, pinturas base disolvente, pinturas de línea hospitalaria, tenemos recubrimientos especiales como impermeabilizantes y recubrimientos elastoméricos que resisten expansiones y contracciones. Eso es nuestra línea arquitectónica y es el tema que nos ocupa en esta ocasión. Pero también tenemos la línea de acabados para madera, en donde manejamos productos de nitrocelulosa, productos de poliuretano, tintas al aceite, tintas al alcohol, en general recubrimientos para embellecer los accesorios de madera. Contamos también con una línea de recubrimientos para mantenimiento industrial y marino. En esta línea tenemos materiales poliuretanos, epóxicos, productos de alto desempeño para mantenimiento ligero y pesado de la industria en general. La cuarta línea que maneja Sherwin-Williams es productos de acabados de proceso. En esta línea tenemos esmaltes de secado rápido enfocados a el recubrimiento de líneas de proceso. Bien, pues estas son las 4 líneas que tenemos en nuestro país y que comercializamos como parte de nuestros productos. En nuestra línea arquitectónica nos centraremos en esta ocasión. Para comenzar, vamos a hablar acerca de los fundamentos de pinturas. Es el primer tema. Te recomiendo tener a la mano pluma y papel para tomar notas. Vamos a estar trabajando entonces con una serie de productos que son manejados en esta línea. Lo primero que tenemos que hacer entonces es saber qué es una pintura. Les vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan platicar y puedan llegar a escribir qué es para ustedes una pintura. Una vez que terminen, continuamos. Muy bien, han tenido ustedes oportunidad de platicar y de llegar a una definición de lo que es para ustedes pintura. Antes de continuar, quiero mencionarles algunos aspectos muy importantes acerca de la pintura. Todos ustedes sabrán que las pinturas son una mezcla. Vamos a ver qué es lo que se utiliza para la fabricación de las pinturas. Como primer componente tenemos a los pigmentos. Los pigmentos son normalmente sustancias sólidas que cumplen 3 objetivos. El primero es dar color a la pintura. Entonces, la primera clasificación de los pigmentos podría ser pigmentos colorantes. Este tipo de pigmentos nos va a ayudar a fabricar, por ejemplo, nuestros colores de línea para que podamos tener un amarillo napolitano, un rojo dragón, etcétera. Este tipo de pigmentación se utiliza entonces para darle una coloración a la pintura, de ahí viene su nombre. Segundo tipo de pigmentos, pigmentos inhibidores de la corrosión, presentes principalmente en primarios para metal. Este tipo de pigmentación tiene como objetivo
retardar el efecto de la oxidación y corrosión en las superficies metálicas. Este tipo de pigmentos está fabricado a partir de sustancias derivadas de óxidos, por ejemplo, óxidos de hierro y algunos derivados del zinc. Entonces, este es el segundo tipo de pigmentos. Y uno tercero que también podemos considerarlo pigmento y que se utiliza para ajustar características de las pinturas es los pigmentos que se conocen como extendedores o cargas. En las pinturas se utilizan este tipo de pigmentos para lograr aumentar la viscosidad de la pintura, para darle mayor cuerpo. También se utilizan para darle un mayor volumen al momento de estar aplicando la pintura. Son normalmente pigmentos más económicos que se utilizan también para bajar costos de producción en las pinturas y recubrimientos. Este tipo de pigmentos podemos encontrarlos en los caolines, en los carbonatos y silicatos, que son los que principalmente se utilizan en nuestra industria de pinturas, particularmente en nuestra línea arquitectónica en baja proporción. Bien, entonces el pigmento que más utilizamos es el dióxido de titanio. El dióxido de titanio está presente prácticamente en todas nuestras pinturas. El dióxido de titanio es el pigmento blanco. Los óxidos de hierro se utilizan, por ejemplo, para la fabricación de algunos primarios. Y así podremos clasificar a los pigmentos por su origen o por su estructura química inclusive. La clasificación que a nosotros nos interesa es esta que les acabo de mencionar. Primero, pigmentos colorantes. Segundo, pigmentos inhibidores. Y tercero, pigmentos extendedores o cargas. Ustedes pudieron apreciar en la imagen presentada anteriormente algunos ejemplos de pigmentos. Pudieron observar colores como el azul, el naranja, el amarillo óxido, el blanco y el rojo óxido, que son algunos de los pigmentos en estado sólido que se utilizan para la fabricación de nuestras pinturas. Tenemos ejemplos entonces de pigmentos colorantes. Los tres primeros que les mencioné son ejemplos de estos, inclusive el dióxido de titanio, que tiene algunas otras funcionalidades, y un pigmento de tipo inhibidor, el rojo óxido, derivado de óxidos ferrosos. Es muy importante resaltar que las pinturas de la línea arquitectónica de Sherwin-Williams contienen pigmentación que está libre totalmente de plomo y metales pesados. Es decir, las pinturas de nuestra línea arquitectónica se preocupan por el medio ambiente y la salud de las personas que están trabajando con nuestros productos. Bien, pues esta es la primera parte y este es el primer componente de la pintura. Vamos ahora a hablar acerca del segundo componente. El segundo componente de nuestras pinturas es el disolvente. ¿Para qué nos sirve el disolvente? Van a tener ustedes un espacio para hacer una lista de los disolventes que conocen o que han llegado a utilizar en alguna ocasión. También quiero que por favor me escriban ustedes qué entienden por disolvente, cuál es la función que cumple el disolvente en las pinturas. Muy bien, ya nos dijeron ustedes qué entienden ustedes por disolvente. Vamos a ver ahora cuál es nuestra definición de disolvente. El disolvente en la pintura nos va a servir para ajustar o regular la viscosidad del material, tanto en el envase como durante su aplicación. Entonces, el disolvente es la parte líquida, es una de las partes líquidas de la pintura que nos va a servir para que el recubrimiento pueda ser aplicado correctamente, para ayudar a mejorar características como el nivelamiento de la pintura, que es la capacidad que tiene la pintura de extenderse completamente sobre la superficie una vez aplicada. Nos va a ayudar entonces a ajustar este tipo de características. El disolvente es la parte que se evapora de las pinturas, es una de las partes que se evapora junto con un poco de resina que se llega a evaporar de la pintura. Entonces el disolvente está en la parte líquida de la pintura, más no así en la parte sólida, ya que una vez que seca la pintura
nos queda únicamente resina y pigmento. El disolvente se evapora totalmente. Entonces, descartamos la idea que se tiene, que si tú utilizas más disolvente del recomendado, vas a hacer rendir más la pintura. Esto no es cierto, ya que el disolvente únicamente ajusta viscosidad, no impacta en el rendimiento. ¿Qué creen ustedes que suceda si exceden la cantidad de disolvente recomendada para los productos? Bueno, pues lo más seguro es que se baje la cantidad de sólidos del material y al final de cuentas tengan que trabajar más, porque ya no va a tener la pintura el mismo poder cubriente que tendría si se utiliza la cantidad de disolvente recomendada. Ya mencionamos otra palabra, poder cubriente. El poder cubriente es la capacidad que tiene la pintura de ocultar la apariencia original de la superficie una vez aplicada. Nosotros podemos decir que una pintura tiene buen poder cubriente si oculta fácilmente la apariencia original de alguna superficie, de algún sustrato. Bien, pues les acabo de mencionar otra palabrita, el sustrato. ¿Qué es el sustrato? Vamos a estar trabajando mucho con estos términos y se los voy a ir definiendo a medida que vayan surgiendo. El sustrato es cualquier superficie que nosotros queramos recubrir, llámese madera, paneles de yeso, paneles de cemento, concreto, aplanados de yeso, cualquier superficie en general, metal, cualquier superficie que requiera ser recubierta. Bien, entonces eso es el disolvente y esos son sus objetivos básicamente. Ustedes hicieron una lista de disolventes más comunes o más usados. Entre los principales, pues, podemos citar a los disolventes como el agua, que se utiliza para las pinturas de tipo emulsionada, agua ras, gileno, tolueno, acetona y algunos otros que son muy comunes, gas nafta, algunos otros que son muy comunes durante la fabricación y manejo de las pinturas y recubrimientos. Podríamos decirles una lista interminable, pero estos son los que más se llegan a utilizar. Bien, entonces es importante que se respete el disolvente que se recomienda para cada uno de los productos. Cada uno de los productos requiere un disolvente en particular, es por eso que no podemos sustituirlo tan fácilmente. Es necesario que nosotros nos apeguemos a las recomendaciones que les hacemos en los boletines técnicos acerca del disolvente a utilizar. Comúnmente se llega a utilizar en lugar de, por ejemplo, para las pinturas base de disolvente como los esmaltes alquidálicos, recomendamos nosotros como primera opción aguarrás sintético. Algunas ocasiones se llega a utilizar un thinner de muy baja calidad. La función del thinner, como se los mencioné, o del disolvente, es asegurarnos de que la pintura tiene un medio para mejorar su nivelamiento, es decir, que si se aplica con brocha, por ejemplo, las rayas de la brocha no queden marcadas, se alcance a extender correctamente la pintura. Entonces, estamos recomendando aguarrás sintético para los esmaltes alquidálicos. ¿Esto por qué será? La consistencia del aguarrás sintético permite justamente un secado similar a la del producto. Entonces, al tener un disolvente de secado más lento, nosotros tenemos un mejor resultado, ya que vamos a obtener un acabado más uniforme con el brillo que el producto tiene especificado. Por el contrario, si utilizamos un thinner del cual no estamos seguros de la calidad, puede ser inclusive que el producto se llegue a cortar totalmente, o si no, lo más común es que se baje el brillo o que el material no alcance a nivelar, porque el solvente se evapora mucho más rápido y la pintura ya no tiene la cantidad suficiente de disolvente para alcanzar a nivelar. Es por eso que debemos de recomendar utilizar el disolvente que está especificado. Para el caso de las pinturas emulsionadas es muy común que, por ejemplo, a una pintura, por aumentar su rendimiento, pues se le agregue, en lugar de un 10 o 15% de dilución, se agregue un 100%, 150% de dilución. Esto estamos hablando de que por cada cubeta le agregan otra cubeta de
de agua. Por cada cubeta de producto, una cubeta de agua. Esto no es para nada bueno para las pinturas, ya que al ser emulsiones corren el riesgo de descomponerse a partir de una dilución del 100%. Es por eso entonces también que estamos recomendando tanto el disolvente adecuado como el nivel de dilución adecuada para evitar complicaciones con el desempeño del producto. Esto es entonces para pinturas de tipo emulsionadas. Bien, entonces eso es el disolvente y para eso nos sirve justamente. Hablamos acerca de la viscosidad. Bien, para que quede más claro qué es la viscosidad en las pinturas, ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros tratamos de vertir agua y si hiciéramos lo mismo con un vaso con agua y un vaso con miel, por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que caería más rápido, el agua o la miel? Si lo han hecho, pues seguramente se habrán dado cuenta que a la miel le cuesta mucho más trabajo fluir. Eso es justamente la viscosidad del material. Por definición, la viscosidad es la oposición al flujo de los materiales. Es decir, si un material fluye con más lentitud, se dice que tiene una viscosidad más alta. Si un material fluye con menor lentitud, su viscosidad, por lo tanto, será más baja. Y ahí es donde entra el disolvente. Ajusta esa viscosidad para que el producto sea aplicado correctamente. Bien, entonces, durante el proceso de secado del producto, este disolvente se está evaporando. Correcto. Bien, pues este es el segundo componente de nuestras pinturas y hay algo también muy importante acerca de esto. Ustedes han escuchado la palabra thinner y disolvente. ¿Cuál será la diferencia entre thinner y disolvente? ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia entre thinner y disolvente? ¿Será lo mismo? Bien. Esencialmente, el thinner es una mezcla de muchos disolventes. El disolvente vendría a ser una sustancia pura. Ejemplos de disolventes, los que les mencioné. Tenemos el agua, que es un disolvente porque es un solo componente, el aguarrás sintético, el xileno, el tolueno, algunos utilizan alcohol industrial, algunas acetonas. Cualquier compuesto que sea un solo componente es un disolvente. Ya cuando nosotros hablamos de thinners, estamos hablando de una mezcla de disolventes. Por ejemplo, para nuestro thinner universal, para el reductor especial para epóxicos, que es una mezcla entre xileno y una acetona especial, el reductor especial para poliuretanos. Todos esos son mezclas de disolventes, por lo que entonces obtenemos lo que conocemos como un thinner. Esa es la diferencia entre thinner y disolvente. Ambos pues nos sirven para bajar la viscosidad del recubrimiento. Entonces, el segundo componente de las pinturas, que es el disolvente, para eso nos sirve y esa es su funcionalidad. Correcto. Continuamos entonces con el tercer componente. ¿Cuál creen ustedes que sea el tercer componente de la pintura? ¿Qué me estará faltando? Ya hablamos acerca entonces del pigmento y el disolvente, pero falta algo muy importante. Algunas pinturas que son muy económicas tienen exceso de pigmentos, particularmente del tercer tipo de pigmento que les mencioné, que son las cargas, y un exceso también del segundo componente, que son los disolventes. Es por eso que en ocasiones se alcanzan a desprender este tipo de productos, porque les falta el tercer componente, que es el más importante para cualquier pintura y recubrimiento y que es el que nos va a dar la mayoría de las características. El tercer componente de las pinturas y recubrimientos es la resina. Nuevamente entonces ustedes van a tener un espacio para que puedan ustedes platicar acerca de qué entienden por resina, qué es para ustedes la resina, y si conocen algunos tipos de resina, pues también que me hagan una lista. Vamos a trabajar esto, por favor, y van a tener el tiempo suficiente para desarrollar el ejercicio. ¿Qué es resina? Y algunos ejemplos de resina. ¿Cuáles creen ustedes que sean las funciones de la resina en las pinturas y recubrimientos? Van a contestar esas tres cosas. Adelante. Bien, ya estamos de vuelta.
Ya tuvieron oportunidad de platicar acerca de esta nueva pregunta. Vamos a ver ahora qué es lo que nosotros tenemos que decirles acerca de las pinturas, en particular acerca de las resinas. Bien, pues la resina es la parte más importante de cualquier recubrimiento. La resina es la que te determina la mayoría de las características de la pintura. Te determina propiedades como la adherencia, es decir, si tu pintura puede ser aplicada sobre muros de concreto, sobre aplanados de yeso, sobre superficies metálicas, sobre qué tipo de superficie metálica, todo eso te lo va a determinar la resina, la adherencia. Te va a determinar también propiedades como resistencia química. Por resistencia química nos referimos a si la pintura puede ser aplicada para contener, por ejemplo, algún disolvente, algún ácido o alguna base, alguna sustancia ácida o alguna sustancia alcalina. Todo eso te lo determina la resina. La concentración de la sustancia que va a estar en contacto con la pintura es determinada también por la resina. ¿Sí? Eso es resistencia química, resistencia física. Es decir, si tu pintura puede ser aplicada sobre pisos para tráfico, qué tipo de tráfico, si puede resistir tráfico de montacargas o tráfico peatonal, si puede resistir a la abrasión, que la abrasión es el desgaste por fricción producido ya sea por tráfico o por contacto con alguna otra superficie. La resistencia física, es determinada también por la resina. Entonces, es muy importante. Bien, también te determina la característica, por ejemplo, de la durabilidad y la resistencia al intemperismo de la pintura. La resina te determina si la pintura puede ser aplicada en exteriores o en interiores y cuánto tiempo nos va a durar esa pintura. Eso es determinado también por la resina. Otra de las características importantes que es regulada por la resina es la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de extenderse o contraerse que tiene la pintura aplicada sobre alguna superficie en particular. La flexibilidad entonces es determinada también por la resina. Esto es importante porque más adelante estaremos nosotros trabajando con algunas pinturas que tienen estas características, expansión y contracción, de acuerdo a cómo se presenta en la superficie. Entonces, esta propiedad en particular de las pinturas es determinada por la resina. Es decir, si la resina no es de buena calidad, podemos asegurar que la pintura no va a ser de buena calidad. Nosotros tenemos un control estricto sobre las resinas que utilizamos para que podamos tener pinturas y recubrimientos de alta calidad. La resina vendría a ser entonces tan importante que podría ser considerada como el corazón de la pintura. El corazón porque te determina, les digo, la mayoría de las características. Bien, entonces, otra de las funcionalidades de la resina es atrapar al pigmento, tanto en el envase como en la superficie. Si ustedes se han dado cuenta, cuando están pintando, se va formando una capa. La capa que ustedes van aplicando lleva los tres componentes, el pigmento, el disolvente y la resina. Pero lo que hace que el pigmento quede firmemente adherido a la superficie es justamente la resina, que te funciona como especie de aglutinante, es decir, atrapa el pigmento y permite tener buena adherencia sobre la superficie. Lo que nos da la adherencia, como se los mencioné, es la resina, es otra de las funcionalidades fundamentales. Es por eso que pinturas que no tienen buena concentración de resina y buena calidad de resina tienen problemas de lo que se conoce como caleo, que en ocasiones es el desprendimiento de la pintura con formación de polvo. Así se manifiesta, formación de polvo en la superficie. Seguramente han ustedes visto alguna situación similar. Entonces, como conclusión, tenemos tres componentes básicos: los pigmentos, que pueden ser colorantes, inhibidores o bien extendedores o cargas. Tienen como funcionalidad regular estas tres características: dar color, dar cualidades inhibidoras o bien aumentar el volumen del recubrimiento. Los disolventes
que son normalmente sustancias líquidas, que tienen como objetivo ajustar la viscosidad de la pintura tanto en el envase como durante la aplicación para ayudar a mejorar el nivelamiento de la película de pintura. Y finalmente la resina, que es el componente más importante de las pinturas. Podemos mencionar distintos tipos de resinas: resinas vinílicas, emulsiones vinílicas, emulsiones acrílicas, resinas alquidálicas, resinas acrílicas, podemos mencionar resinas epóxicas, resinas de poliuretano, resinas de polisiloxanos, resinas fenólicas, resinas, en fin, podemos mencionar una gran gama de resinas, y dentro de cada una de ellas hay variaciones. Entonces, de acuerdo a la lista que ustedes hicieron, pues pueden comparar con estas que nosotros les acabamos de dar: resinas de nitrocelulosa. En general, estos son las pinturas. ¿Se acuerdan que les habíamos preguntado qué era para ustedes la pintura? Bien, pues vamos a ver cuál es nuestra respuesta. Después de esto que les acabamos de mencionar, de acerca de los componentes de la pintura, vamos nosotros a hablar antes acerca de las funciones de la pintura. Nosotros pues vamos a estar recomendando pinturas vinílicas, esmaltes, pero vamos a ver para qué nos sirve la pintura. ¿Para qué nosotros aplicamos pinturas y recubrimientos sobre alguna superficie? ¿Por qué no dejar las superficies únicamente con el aplanado? ¿Por qué no dejar una puerta metálica únicamente sin ningún recubrimiento? ¿Por qué? Vamos entonces a tener un momento más para que ustedes puedan responder esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la pintura? ¿Cuáles son las funciones de la pintura? ¿Para qué nos sirven las pinturas y recubrimientos? Vamos a darles un momento para que respondan esta pregunta, hagan una lista de lo que ustedes consideren son los objetivos y las funciones de las pinturas. ¿Para qué recubrimos? Ya tienen ustedes su lista de objetivos de la pintura. Vamos a ver, seguramente entran en la clasificación o en las funcionalidades que nosotros les vamos a mencionar a continuación. Uno de los objetivos de la pintura es proteger. Nosotros vamos a pintar, vamos a recubrir una puerta metálica, por ejemplo, para protegerla. ¿Para protegerla contra qué? Contra los ataques ambientales como la humedad, el salitre, para darle protección a la superficie, para aumentar su tiempo de vida útil. Ese es uno de los objetivos cruciales para las pinturas y es, de acuerdo a nuestro punto de vista, el más importante. Nosotros protegemos una superficie para cuidar la inversión que estamos haciendo. Protegemos una superficie de yeso para protegerla, para aumentar su tiempo de vida útil. Entonces, ese es la principal función que perseguimos al utilizar una pintura: dar protección a las superficies, obviamente pues formando una capa que recubra tu superficie. Bien, esa es la primera función de las pinturas. La segunda función de las pinturas es decorar. Vamos nosotros a recubrir para cambiar la apariencia original de las superficies. Entonces, vamos a utilizar la pintura, sobre todo la de tipo arquitectónico, con fines decorativos, para crear ambientes agradables, para que nosotros nos sintamos cómodos en el área en el que estamos conviviendo. Entonces, el segundo objetivo de las pinturas es la decoración. El tercero, y ustedes seguramente lo han visto en el estacionamiento de su empresa, en las carreteras, en algunas empresas, que las pinturas y recubrimientos se utilizan para señalizar, para dividir en las carreteras, por ejemplo, los carriles, para marcar cuáles son las áreas en las que puede rebasar o no. Entonces, la pintura se utiliza también para señalizar, y es el tercer objetivo. En la industria, para señalizar los cajones de estacionamiento, para señalizar, para marcar las áreas de tráfico o tránsito peatonal o de montacargas, en las líneas de proceso, pues para señalizar también las tuberías, por ejemplo, para determinar qué tubería conduce a algún fluido en particular o qué tubería conduce a algún otro. Bien,
Ese es el tercer objetivo de las pinturas, es la tercera función. La primera, proteger o recubrir; la segunda, decorar; y la tercera, señalizar. Seguramente ustedes mencionaron algunos como crear ambientes agradables, dar protección, aumentar el tiempo de vida de las superficies, marcar, delimitar. Todas las que ustedes hayan mencionado seguramente, y ustedes lo notarán, entran en estas tres clasificaciones que les acabamos de mencionar. Bien, pues retomando la pregunta inicial, que es ¿qué entienden ustedes por pintura? Ya podemos ahora sí, con la información que tenemos disponible, pues dar una definición. Por definición, pues, la pintura es una mezcla homogénea o uniforme de tres componentes: pigmentos, resinas y disolventes, que tienen como objetivo dar protección, decorar o señalizar las áreas que se encuentran en estado líquido normalmente y pasan al estado sólido una vez secas. Eso es una pintura. Es una mezcla de tres componentes, una mezcla homogénea de tres componentes que tiene como objetivo señalizar, decorar y proteger, que normalmente están en estado líquido y cambian al estado sólido para formarte esa capa protectora. Eso es una pintura y sobre eso vamos a estar trabajando. Bien, ahora ya ustedes saben cuáles son los componentes de la pintura, para qué sirve cada uno de ellos, y saben también qué es una pintura y cuáles son sus funcionalidades, y este es el primer subtema de fundamentos de pintura. Con esto concluimos este primer subtema. Tienen un espacio para que puedan ustedes comentar la información que hasta el momento se ha desarrollado. Muy bien, el siguiente subtema es ¿cómo se fabrica una pintura? Fabricación de una pintura. Aquí vamos a estar trabajando de forma general los aspectos importantes durante el proceso de fabricación de las pinturas y recubrimientos. Cabe destacar que desde el año de 1995 estamos certificados bajo la norma ISO 9001, que nos permite llevar un control exacto de nuestro proceso de fabricación hasta nuestro proceso final de atención a los clientes. Se monitorea en nuestras plantas, desde que se recibe la materia prima hasta que se envasa el producto, garantizando así que nuestros productos van a tener una calidad constante y así disminuyendo el riesgo de tener alguna falla en el material. Nuestro sistema de control de calidad está enfocado a eso, a disminuir cualquier tipo de problema que se pudiera presentar con las pinturas y recubrimientos. Bien, entonces, durante el proceso de fabricación de las pinturas vamos a tener básicamente dos áreas, un área de dispersión y un área de completado. Como primer paso o como primer punto se tiene un tanque de dispersión. El tanque de dispersión es el elemento del proceso en el que se pulverizan finamente los pigmentos. Los pigmentos en ocasiones traen algunos grumos, traen algunos detalles en su consistencia. Resulta entonces muy importante tener un tamaño de partícula uniforme que nos permita una buena mezcla al momento de estar aplicando la pintura. ¿Se imaginan si los pigmentos no estuvieran finamente pulverizados? Pues al momento de aplicar la pintura tendríamos ahí los grumos formados por los pigmentos. Entonces el primer paso es el primer elemento es el tanque de dispersión. Como primer o como segundo paso se agrega parte de la resina, parte del disolvente y los pigmentos a este tanque de dispersión. ¿Para qué? Bueno, para ir mezclando los componentes de la pintura y lograr, como les mencionaba, tener un tamaño de partícula uniforme, un tamaño en el polvo que sea uniforme. Los pigmentos se pueden llevar a molienda o a dispersión únicamente, dependiendo del caso. Entonces, se agrega parte de la resina y parte del disolvente. Esto es en el tanque de dispersión. Como tercer paso, a la salida del tanque de dispersión se va a obtener una pasta. Esta pasta
ya va a llevar parte de resina, parte de disolvente y los pigmentos ya integrados. ¿Para qué? Bueno, pues para que posteriormente pasen a un segundo elemento que es el tanque de completado. Como punto número 4 entonces, la pintura o la pasta pasa a un tanque de completado. ¿Qué es el tanque de completado? Bueno, pues ya tenemos ahí una mezcla que ya es uniforme, pero que todavía necesita algo más. Bien, pues el tanque de completado es el tanque en el que se agrega el resto de la resina, el resto del disolvente y el resto, en dado caso que sea necesario, el resto de los pigmentos para ajustar las características de la pintura. Se agregan todos los aditivos que sean necesarios. Bien, entonces, como punto número 5 tenemos que se agrega el resto de la resina, el resto del disolvente y, si es necesario, aditivos y pigmentos que llegaran a faltarle a la pintura en el área o en el tanque de completado. Bien, a la salida del tanque de completado, pues ya nosotros vamos a tener una pintura. Ya a la salida del tanque de completado se obtiene pintura, pero esa pintura todavía no puede ser envasada. Control de calidad, nuestro departamento de control de calidad, les digo que está monitoreando desde que se recibe la materia prima hasta que se envasa. Y antes de envasar entra control de calidad para monitorear el lote que se está fabricando. Entonces, como punto número 6, la pintura se obtiene y punto número 7, pasa esta pintura a control de calidad. Control de calidad analiza cuestiones como viscosidad, poder cubriente, flexibilidad. Dependiendo del tipo de producto es el tipo de pruebas que se le realizan al material. Control de calidad analiza si es que el producto cumple con las especificaciones, está dentro de rango para ser puesto para su envasado. En caso de que el producto no cumpla con las especificaciones, bueno, pues como punto número 9, control de calidad ajusta las condiciones de la pintura para que puedan ser puestas ya para su envasado. Entonces, si se detecta que la pintura no cumple con alguna especificación, control de calidad hace la recomendación y la pintura se ajusta. Ese es el punto número 9. Como punto número 10 ya tendríamos entonces que la pintura es revisada nuevamente por control de calidad y en el punto 10 ya tendríamos la pintura lista para su envasado. La pintura aprobada por control de calidad para que finalmente se tenga el producto envasado. Ese es el proceso de fabricación de la pintura. Como se han dado cuenta, únicamente involucra cuestiones de mezclas físicas, dispersión, molienda en ocasiones y mezclas con resinas, disolventes y pigmentos. El detalle y lo que nos hace diferente a nuestros competidores, pues es el proceso que llevamos de monitoreo constante de calidad, tanto en materias primas como en cada una de las etapas de nuestro proceso de fabricación, para asegurar que nuestros productos mantienen un rango, un estándar de calidad. Entonces, esto es el siguiente subtema y esto es proceso de fabricación de la pintura. Muy bien, pues ya tenemos nosotros avanzado en cuanto a componentes de pinturas, el proceso de fabricación de la pintura. Vamos ahora a hablar acerca de la función de los grados de brillo en las pinturas. Todo esto como parte de el primer tema, que es fundamentos de pinturas. Vamos nosotros a trabajar nuevamente, nos vamos a poner a trabajar nuevamente a ustedes acerca de este tema. Van a analizar ustedes cuáles son los grados de brillo más comunes, cuáles son los grados de brillo que ustedes conocen y para qué sirve o para qué recomendarían, cuáles serían las ventajas de cada uno de esos grados de brillo. Entonces tienen un espacio para que ustedes hagan la lista de los grados de brillo que conocen y cuáles son sus funciones, para qué nos sirve cada uno de esos diferentes grados de brillo en las pinturas y recubrimientos. Adelante. Regresamos ahora. Entonces, vamos a hablar de los grados de brillo. Ya hicieron su lista, ya ustedes checaron y ya nos dijeron para qué nos sirve cada uno de esos diferentes grados de brillo. Para comenzar entonces,
quiero que ustedes se pongan a pensar en cuál es la diferencia entre una naranja y una manzana, por ejemplo. Pónganse a pensar en todas las diferencias que puedan encontrar, todo lo que se les venga a la mente, todo lo que se les venga a la mente, vayan ustedes tomando nota para ver cuáles son las diferencias entre estas dos frutas. Bien, pues seguramente pues se les habrán ocurrido algunas como el sabor, como el aroma, la consistencia, que a algunas les gusta más que otra, pero bueno, a lo que queremos llegar es, si alguien lo notó, la diferencia en cuanto a apariencias, cómo es la manzana y cómo es la naranja. La cáscara de la manzana se ve más uniforme, se ve en ocasiones tan uniforme que alcanza a desprender ligero grado de brillo, mientras que la cáscara de la naranja es más rugosa, se alcanza a ver con bordes, por lo tanto, pues se ve más opaca. Si se han dado cuenta, entonces, con esto queremos llegar a que en las pinturas sucede algo similar. Una pintura brillante va a tener una superficie más uniforme con menos poro, y una superficie mate u opaca va a tener la porosidad más abierta. Sería algo similar a lo que estaría pasando con esta analogía que estamos haciendo entre pinturas y frutas, ¿sí? Nuestra principal diferencia y lo que hace que una pintura brille y que una pintura se vea opaca es el grado de porosidad en la pintura. En la película de pintura seca, eso es lo que hace la diferencia en los grados de brillo. Bien, entonces, la pintura que es brillante tiene un grado de porosidad muy bajo y la pintura que es opaca tiene un grado de porosidad más alto. En pinturas y recubrimientos nos podemos encontrar básicamente 5 grados de brillo. El máximo, que es el brillante, el semibrillante, el satinado, el semimate y el mate u opaco totalmente. Estos son los 5 grados de brillo más comunes en pinturas y recubrimientos. Nosotros nos vamos a encontrar en que, por ejemplo, vamos a tener pinturas vinílicas o vinilacrílicas de tipo mate y satín, y vamos a tener pinturas de tipo esmalte con acabados brillantes. Entonces, a eso es a lo que queremos llegar. Con los 5 grados de brillo, ya sabemos que a mayor grado de brillo, menor porosidad, y a mayor porosidad, pues menor grado de brillo. A mayor porosidad, menor grado de brillo. Entonces, ¿para qué nos sirve saber esto? ¿Para qué te sirve saber si una pintura es brillante o si una pintura es mate? ¿En qué te afecta en el desempeño de la pintura y el recubrimiento? Bueno, pues nada más y nada menos que si una pintura es brillante, como casi no tiene porosidad, va a evitar el paso de la humedad, por ejemplo. Si una pintura es más brillante, pues va a evitar que la humedad penetre la película de pintura. Por lo tanto, te va a funcionar o va a tener características impermeables. Al ser más brillante, pues su grado de porosidad se cierra, por lo tanto evita el flujo de la humedad a través de la película seca de pintura. Esa es una de las cosas y resulta fundamental. Todo esto nos va a ir sirviendo para saber en dónde puedo recomendar una pintura brillante y en dónde puedo recomendar una pintura mate. Bien, entonces, esa es una de las cosas. A mayor grado de brillo, mayor nivel de impermeabilidad. Por lo tanto, entonces estamos protegiendo a las superficies contra el paso de la humedad a través de la película. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas, a mayor grado de brillo, la pintura se desmancha más fácilmente. Ustedes lo han notado, en una superficie que es opaca, si se pega grasa, si se pega polvo, si se pega cualquier contaminante, pues cuesta más trabajo remover o retirar ese contaminante. ¿Por qué? Porque hay mucho poro en donde el contaminante penetra. Entonces, pues nos cuesta más trabajo tratar de limpiar la superficie. Por el contrario, si la superficie es brillante y nosotros de repente ensuciamos o se ensucia la superficie, si la superficie es brillante, pues es mucho más fácil retirar cualquier contaminante. ¿Por qué? Pues porque no tiene poro, no hay poro en donde el contaminante penetre, entonces lo vamos a poder retirar mucho más fácilmente. Entonces, la desmanchabilidad de la pintura
es otra de las cosas que es determinada por el grado de brillo. A mayor brillo, a mayor grado de brillo, la pintura se desmancha más fácilmente. Otra de las cosas también es que, si lo ha notado, a mayor grado de brillo también, si se tiene algún tipo de defecto en la superficie, el defecto resalta más, porque la pintura en ese punto en particular te refleja un poco más de luz. Bien, entonces hace que el defecto resalte un poco más. Por lo tanto, cuando nosotros queremos tener un acabado más uniforme en caso de que se tengan detalles en la superficie, pues utilizamos una pintura mate, ya que las pinturas mate te dan una apariencia más uniforme, se destacan menos los detalles en la superficie. Son las cosas que podemos tomar en cuenta al momento de seleccionar el grado de brillo de la superficie. Con esto que les acabamos de mencionar, piensen, por favor, en dónde podríamos nosotros recomendar una pintura brillante. En una casa habitación, ¿en qué áreas se les ocurre que podríamos recomendar una pintura de tipo brillante? Muy bien, pues seguramente ustedes se imaginaron los baños en donde hay una gran concentración de humedad al interior. Si nosotros queremos proteger las áreas contiguas a la habitación, en este caso el baño, pues podemos poner al interior una pintura brillante para evitar que la humedad penetre la capa de la película de pintura y te llegue a dañar las habitaciones que están contiguas al baño. Esa sería una de las aplicaciones. Lugares que se ensucian mucho, también podríamos utilizar un grado de brillo ya sea medio o alto para tener una limpieza mejor. Las cocinas, los pasillos, en general, lugares que requieran ser desmanchados constantemente. Ahí podríamos nosotros recomendar una pintura de tipo brillante. Otro de los ejemplos, si tenemos un aplanado que no está del todo uniforme, pues podríamos recomendar una pintura mate. La pintura mate te va a hacer que la superficie se vea más uniforme, que no se noten tanto los defectos, te va a quedar más pareja la superficie. Esa sería una de las aplicaciones de las pinturas mate. En ocasiones se tienen problemas que no se pueden solucionar con la humedad. La humedad está penetrando y te bota cualquier cosa que pongas. Entonces, si tienes algún problema de humedad que no es posible solucionar, pues recomendamos también utilizar una pintura mate. ¿Por qué creen ustedes que sea recomendable utilizar una pintura mate? Cuando tenemos nosotros el flujo de humedad, hagan de cuenta que este es el muro, la humedad está penetrando del exterior hacia el interior y por aquí tenemos una capa de pintura al interior. Entonces viene la humedad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que esa humedad penetra. Si tenemos acá de este lado una pintura brillante, pues esa humedad puede ser que quede atrapada, botándote más rápidamente la capa de pintura. Por el contrario, si tenemos una pintura de este lado al interior, una pintura opaca o mate, que tiene un alto grado de porosidad, pues la humedad se puede ir ventilando con mayor facilidad. Lo recomendable siempre es solucionar el problema de humedad, porque la humedad va a desprender a cualquier cosa que nosotros apliquemos. Entonces lo recomendable es siempre solucionar primero el problema de humedad y posteriormente ya podemos nosotros pensar en recubrir. Si no es posible, pues la opción es utilizar una pintura con bajo grado de brillo para justamente permitir que el muro transpire. ¿Ok? Bueno, entonces estos son los grados de brillo, los que nos podemos encontrar y los que nosotros podemos recomendar de acuerdo al área. Ya cuando hablemos de característica de producto, entonces ustedes determinarán qué es lo más recomendable. A utilizar un grado mate, un grado semibrillante, un grado brillante, un grado satinado. ¿Qué es lo que más conviene como recomendación para el cliente? Muy bien, pues con esto estamos concluyendo el primer tema, que es fundamentos de pinturas. Para finalizar la sesión vamos a tener espacio ahora para que ustedes contesten una pregunta más. ¿Cuáles creen ustedes que deberán ser las condiciones de almacenamiento de las pinturas? ¿Qué deben tomar en cuenta
para almacenar adecuadamente una pintura, para que no tengan ningún problema con el desempeño del material. ¿Qué hay que considerar para almacenar adecuadamente las pinturas? Tienen un espacio de tiempo, adelante y continuamos con el siguiente tema. Continuando entonces con el desarrollo de nuestro curso, hemos terminado el primer tema, que es fundamentos de pintura. Vamos a hablar ahora acerca de los pasos para tener éxito en los trabajos con recubrimientos, y nos vamos a centrar en 4 cosas. Vamos a hablar acerca de, número 1, la selección de la pintura, número 2, preparación de la superficie, número 3, preparación del material, y número 4, aplicación del material. Vamos a estar hablando de estos 4 puntos que son fundamentales para que tu pintura se desempeñe adecuadamente. No únicamente es aplicar la pintura y ya tenemos ahí resultados garantizados. Hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones que te pueden ayudar a aumentar la posibilidad de que tu trabajo se desempeñe adecuadamente. Entonces, vamos a comenzar por la selección del material. Aquí nosotros vamos a hacer una pausa, pueden detener el video después de lo que les voy a comentar. Vamos a hacer una lista de los puntos que ustedes tomarían en cuenta para seleccionar las pinturas y recubrimientos. Muy bien, entonces comenzamos con la selección de las pinturas. Van a tener espacio para que puedan platicar acerca de qué es lo que ustedes tomarían en cuenta para seleccionar la pintura, en qué puntos harían énfasis, qué cosas considerarían para seleccionar la pintura. ¿Sí? Pueden detener aquí en este momento el video y tomar un tiempo para responder esta pregunta. ¿Qué hay que considerar para seleccionar las pinturas? Adelante. Muy bien, continuamos entonces. Donde se piensa que el ya para la selección de la pintura les vamos a hacer una recomendación. Les sugerimos que únicamente se seleccione un producto en una zona tropical, este sea el que le recomienden al cliente seco. En ocasiones llega el cliente preguntando, oye, ¿cuánto cuesta una pintura? Tomar en cuenta la durabilidad de los productos. Y sacamos la lista de precios. Bueno, tenemos todas estas cuestiones, hay que considerarlas y es para seleccionar. Le damos 4 precios diferentes. En ocasiones llega a ser lo que el cliente llega puede llegar a suceder, es que el cliente con tanta información pues se confunda. Y en algún momento dado se hace esto, pues se retire de nuestro podría ser que el material ya no nos compre la pintura con las expectativas. Por eso es que estamos recomendando mejor, por eso es necesario alguna serie de preguntas que están enfocadas para lograr a obtener información antes de dar una respuesta, seleccionar, obtener información que te satisfaga tus necesidades y de esta forma poder asegurar y hacer la satisfacción y seleccionar un producto únicamente para que este es el punto número 1, le ofrezcamos selección de esta forma. Nosotros pretendemos lograr una mejor comunicación con el cliente para lograr una venta más segura. Entonces, las preguntas que podemos hacerle al cliente es qué durabilidad espera del producto, cada cuánto piensa volver a pintar, cuál es su presupuesto para pintar, requiere usted una pintura para interior o para exterior, cuál es el acabado que más le agrada, acabado brillante, mate, satinado, qué es lo que usted espera del producto, y así algunas otras que están enfocadas básicamente a cerrar el campo de oferta a 1, durabilidad del producto, 2, tipo de exposición que se requiere del producto, y 3, el acabado que se necesita del material. De esta forma nosotros tenemos más información para lograr una mejor oferta al cliente, para que la oferta que le hagamos sea más precisa. Bien, entonces esto nos lleva a los puntos que debemos considerar para seleccionar adecuadamente el recubrimiento. Una de las cosas es el tipo de exposición. No es lo mismo aplicar una pintura para exterior que una pintura al interior. De hecho, algunas fórmulas están diseñadas únicamente para interiores y algunas tienen fórmula para interior y para exterior. Entonces, es una de las cosas que debemos tomar en cuenta. Necesitas una pintura para exterior o para interior. Los rayos ultravioleta normalmente hacen que las pinturas se degraden mucho más fácilmente. Entonces, si utilizamos una pintura que es para interior al exterior,
podríamos tener algún problema. Bien, entonces el tipo de exposición es una de las cosas. Número 2, la durabilidad que se espera del producto. Quieres una pintura que te resista 5 años en ambiente seco, 7 años en ambiente tropical. La durabilidad que se espera del material es otra de las cosas que debemos tomar en cuenta para seleccionar al producto. El tipo de servicio es la tercera cuestión que podríamos tomar en cuenta. El tipo de servicio, ¿a qué me refiero con tipo de servicio? Bueno, ¿quieres utilizar la pintura para servicios de tráfico? ¿Quieres pintar totalmente tu estacionamiento, tu taller, el piso de tu taller, el piso de un área de trabajo? Ese es el tipo de servicio. ¿En qué vas a utilizar el producto? Esa es otra de las cosas para seleccionarlo adecuadamente. Dentro de una casa habitación, ¿cuál es el área que espera recubrir? La cocina, el baño, el cuarto de los niños, el pasillo, la sala. ¿Cuál es el área que se espera recubrir? ¿Esto para qué creen que sea? Pues únicamente para seleccionar el acabado que se requiere en esa área del material en particular. Y esas son las cosas que podemos tomar en cuenta para seleccionar adecuadamente. Es muy importante que se seleccione correctamente el producto, porque si no, pues ya desde el principio no vamos a tener una buena labor, un buen desempeño de todo nuestro trabajo. Si desde el principio nosotros seleccionamos mal el recubrimiento, ya casi pues estamos nosotros predeterminándonos a que nuestro trabajo con pintura no va a ser adecuado. Entonces, la selección del producto resulta fundamental y es el primer paso a seguir para tener éxito en los trabajos con recubrimientos. Ustedes seguramente tomaron en cuenta algunas otras cosas para la selección del material. La zona geográfica en donde se piensa que el recubrimiento va a estar expuesto es también importante. No es lo mismo recubrir alguna superficie en una zona tropical que en una zona de ambiente seco. Entonces, también eso es importante, sobre todo para tomar en cuenta las durabilidades de los productos. Entonces, todas esas cuestiones hay que considerarlas para seleccionar el material. Lo que en ocasiones se llega a hacer es que el cliente llega a preguntar por un producto y no se investiga para qué quiere ese producto. Entonces, si no se hace esto, podría ser que el material pues no cumpla con las expectativas del cliente. Por eso es necesario hacer esta serie de preguntas para lograr una mejor comunicación con el cliente, seleccionar el producto que mejor satisfaga sus necesidades y de esta forma asegurar la satisfacción total de nuestros clientes. Este es el punto número 1, selección del recubrimiento. Correcto, entonces pasamos al siguiente subtema, que es preparación de la superficie. Fíjense que la preparación de la superficie es de los aspectos más importantes y en ocasiones de los que menos se toman en cuenta. Sin embargo, por nuestras estadísticas hemos notado que aproximadamente el 80% de los problemas que se presentan en pinturas es debido a una mala preparación de la superficie, una mala o nula preparación de la superficie. Es decir, no se toman en cuenta las recomendaciones básicas que a continuación les vamos a dar para lograr una buena adherencia del material. La preparación de la superficie nos va a ayudar a fomentar la adherencia del material, es decir, que el producto quede perfectamente unido a la superficie una vez aplicado. Entonces, eso es uno de los objetivos de la preparación de la superficie. Darnos un área lista para trabajar, un área que puede recibir un recubrimiento. Ese es el objetivo de la preparación de la superficie. Por lo tanto, si nosotros preparamos adecuadamente la superficie, estaremos asegurando prácticamente un 80% de éxito en nuestro trabajo con pinturas y recubrimientos. Ya seleccionamos el material, ya sabemos qué producto vamos a utilizar, tomando en cuenta todas nuestras recomendaciones. Ahora bien, ¿qué debemos hacer para que ese material se desempeñe adecuadamente? Bueno, pues una de las cosas, y la más importante, es la preparación de la superficie, que es en donde más se tienen
en ocasiones problemas. Entonces, vamos ahora a discutir el siguiente tema. Vamos, por favor, a hacer una lista de las condiciones que ustedes consideran debe cumplir la superficie para poder ser trabajada. ¿En qué condiciones debe estar la superficie antes de aplicar un recubrimiento? Esa es una de las cosas que vamos a trabajar. Entonces, cuando terminemos de esto, pasamos a el siguiente tema. Vamos a estar hablando de 4 tipos de superficie que son las más comunes para pintura de tipo arquitectónica: superficie metálica, superficie de madera, superficie de cemento y concreto y superficie de yeso. Entonces, en la segunda etapa de esta discusión, ustedes van a poner cómo es que podrían preparar cada una de estas 4 superficies: madera, metal, cemento y concreto y yeso. ¿Cómo es que preparamos estas 4 diferentes superficies? Esa es la segunda etapa de este ejercicio que van a hacer a continuación. Entonces, como primera etapa, ¿en qué condiciones se debe encontrar la superficie? Y la segunda etapa, ¿cómo preparamos las 4? Pueden interrumpir en este momento el video, tienen un espacio para que trabajen en este tema. Adelante. Muy bien, pues vamos a comparar ahora la primera etapa del ejercicio que acaban de desarrollar, que es en qué condiciones se debe encontrar la superficie antes de recubrirla. Vamos a comparar con lo que nosotros tenemos que decirles a continuación. Una de las cosas fundamentales es que la superficie esté limpia. Si nosotros tenemos contaminantes como polvo, y que tenemos grasa, de repente óxido, cualquier contaminante, pintura suelta sobre la superficie, eso nos puede generar un problema serio de adherencia. ¿Qué creen ustedes que suceda si nosotros aplicamos sobre una superficie que está toda llena de polvo? Pues obviamente vamos a recubrir el polvo. Cuando la pintura seca, pues esa pintura se desprende con todo y lo que está mal adherido. Es por eso que se recomienda limpiar perfectamente la superficie para que esté libre de cualquier contaminante, como es polvo, óxido, grasa o alguna otra cosa que te pueda afectar con la adherencia del recubrimiento. Entonces, superficie limpia. Hay ocasiones que la superficie está muy brillante. ¿Qué tenemos? Un esmalte alquidálico, que tenemos algún producto de alto brillo, que lo queremos recubrir así directamente. Bien. Esto puede ser muy riesgoso. Ya dijimos que es el grado de brillo, es porosidad. Entonces, en una superficie que está muy brillante, tenemos prácticamente una porosidad nula. Para que las pinturas adhieran, necesitan justamente porosidad para lograr penetrar y anclarse o adherirse a la superficie, para que la pintura quede firmemente adherida. Entonces, si no tenemos un buen grado de porosidad, pues vamos a tener esto: llega la pintura y se desprende. No hay poro en donde penetre. Por lo tanto, la segunda condición de la superficie es que esté opaca, que no brille. Para esto, pues nosotros podemos utilizar distintas herramientas para lo que se llama matar el brillo de la superficie o tener una superficie opaca que nos permita aplicar algún recubrimiento sin que tenga problemas de adherencia. Abrir el poro en la superficie para generar un buen nivel de anclaje de la pintura. Entonces, esa es la segunda condición, que la superficie esté opaca. Si nosotros aplicamos sobre una superficie brillante, corremos el riesgo de desprendimiento. Seguramente esa pintura se va a desprender. Entonces, hay que asegurarnos de que la superficie está opaca. Bien. Otra de las cosas, en ocasiones, tenemos ahí una superficie que está húmeda, o que tiene mucha agua a veces inclusive, y sobre eso nosotros aplicamos. ¿Qué creen ustedes que suceda? Bueno, pues aplicamos, para empezar, sobre una superficie que está húmeda, aplicamos un recubrimiento. ¿Qué es lo que pasa con el recubrimiento? Seca. El recubrimiento te forma una película. ¿Qué pasa con la humedad que teníamos en la superficie? Pues tiene que buscar un camino para liberar. ¿Cuál creen que sea ese camino? Pues obviamente la capa de pintura, que nosotros acabamos de aplicar. Esa capa te forma una película sólida que va a evitar la respiración del muro. Entonces, esa humedad que estaba atrapada va a empezar a botar el recubrimiento.
Eso puede ser al paso de los días o inclusive inmediatamente, que la pintura se empiece a burbujear, se empiece a ampollar por la presencia de humedad. Puede suceder entonces que si la superficie está húmeda tengamos problemas de desprendimiento. Entonces son las tres condiciones generales que debemos considerar para tener un buen trabajo con pinturas: que nuestra superficie esté seca, que esté limpia, libre de cualquier contaminante y que esté opaca. Si reunimos estas tres características, podremos decir que nuestra superficie está preparada adecuadamente y que puede recibir algún recubrimiento. Eso fue la primera etapa de forma general, que ustedes también nos hicieron favor de resolver o de trabajar en ella. Bien, a continuación entonces vamos a hablar acerca de la preparación de algunos tipos de superficie. Algunos de los más comunes: el cemento y el concreto. El cemento y el concreto tienen una característica particular: tienen un tiempo de fraguado a condiciones normales de alrededor de 28 días. Entonces, una de las cosas que hay que considerar para el cemento y el concreto es dejar curar el concreto durante su tiempo, que es 28 días. Antes de los 28 días, el concreto todavía podría llegar a tener una cantidad de humedad muy elevada que generara problemas de adherencia o una situación no apropiada para la superficie. Entonces, lo primero es dejar curar al cemento y al concreto durante su tiempo de fraguado, que es de 28 días. A partir de los 28 días podemos llegar a realizar los siguientes trabajos de preparación. Para preparar el cemento y el concreto es recomendable hacer una limpieza con un ácido que ustedes o que normalmente conocemos como ácido muriático, que es el que se utiliza para quitar sarro en los sanitarios. Ese es el ácido muriático. Se prepara una solución del 10%. ¿Cómo preparamos esta solución? Bueno, si quisiéramos preparar 10 litros, tendríamos que utilizar 9 litros de agua por 1 litro de ácido muriático. ¿Qué hacemos con esta solución? Ya que tenemos preparada la solución, podemos prepararla en alguna cubeta. Tenemos que aplicarla sobre el muro o sobre la superficie de cemento y concreto. ¿Esto para qué? Bueno, para llevar a cabo lo que llamamos neutralización. Hagan de cuenta que el cemento y el concreto es totalmente opuesto al ácido. Son dos sustancias totalmente diferentes, como el agua y el fuego. Si los juntamos, pues normalmente se neutralizan, ¿no? El agua logra apagar el fuego, entonces lo neutraliza. Algo similar sucede con el cemento y el concreto y la solución de ácido muriático. Son dos sustancias totalmente opuestas que van a neutralizarse. Se forma una reacción de neutralización que se manifiesta con la presencia de espuma. Cuando ustedes están aplicando la solución de ácido muriático al 10% sobre la superficie, van a observar un ligero burbujeo sobre la superficie. Eso es la neutralización de la superficie. Entonces, se puede aplicar dependiendo del tamaño de la superficie, con alguna escoba o con alguna herramienta que te permita tallar la superficie. Se talla perfectamente, se observa cómo burbujea antes de que la solución de ácido seque, se enjuaga totalmente y se repite el procedimiento de limpieza con ácido muriático hasta que la burbuja deje de presentarse en la superficie. Cuando la burbuja deja de presentarse, se dice que la superficie está neutralizada. Si ya está neutralizada, entonces dejamos secar, ya que está perfectamente enjuagada, dejamos secar y ahora sí podemos utilizar algún producto que sea resistente al cemento y el concreto, dependiendo del tipo de exposición, interior o exterior. Tenemos algunos productos que más adelante estaremos trabajando que pueden ser utilizados. Podemos utilizar nuestro sellador Loxone Primer o nuestro sellador Exterior Prime, que te funcionan para este tipo de exposiciones. Bien, entonces esta es la preparación de superficies nuevas de cemento y concreto. Hay una escala que te permite evaluar qué tan ácido o qué tan alcalino, que es la sustancia opuesta, es el sustrato o es la sustancia. Entonces, el cemento, lo máximo que puede llegar en nivel es 14, el cemento y el concreto están en 13. Es decir,
es una sustancia muy agresiva para algunos recubrimientos, ¿sí? Un nivel de 13 es un nivel muy elevado, el mínimo es 1, de 1 a 7 son ácidos, de 0 a 7 son ácidos y de 7 a 14 son alcalinos. Entonces el cemento y el concreto están en 13, mientras que el ácido muriático está alrededor de 2.5 o 3. Lo que sucede es entonces que son sustancias opuestas que se neutralizan. Para eso se realiza la preparación con ácido muriático. En ocasiones no se toma en cuenta y se aplica la pintura directamente. El problema es que se puede presentar es que el ácido, el cemento y el concreto, en lugar de reaccionar con el ácido muriático, reaccione con la pintura. Se forma un polvito blanco entre la pintura y la superficie, lo que provoca el desprendimiento de la película de pintura una vez seca. Por eso es fundamental que se tome en cuenta esta preparación con ácido muriático para el cemento y el concreto. Aparte de que nos va a permitir también abrir poro en la superficie. La superficie se tiene que ver aproximadamente como una lija de grano medio para que tenga una buena porosidad, que no esté muy pulida la superficie de cemento y concreto, para no tener también problemas de adherencia. Entonces recuérdenlo muy bien, como una lija de grano medio. Esto es cemento y concreto. Para el yeso, el segundo tipo de superficie es el yeso. Si se han dado cuenta, cuando se hace en ocasiones el aplanado o repellado de yeso, queda muy polvoso. Lo que nosotros recomendamos es hacer una neutralización con una solución de vinagre y agua, preparándola media taza de vinagre por 1 galón de agua. Se hace la solución, se puede aplicar con atomizador sobre la superficie, se enjuaga perfectamente. Esto te va a permitir que ese polvo que está suelto se endurezca y se adhiera firmemente a todo el aplanado para evitar desprendimientos posteriores de ese polvo que está suelto. Entonces es la preparación de superficie que recomendamos para yeso, para aplanados de yeso en general. Una neutralización con vinagre, media o 1 taza de vinagre por 1 galón de agua, aplicándola sobre la superficie, retirándola, enjuagándola correctamente para evitar que esa solución te cause también algún problema. Bien, esa es la preparación de superficie de yeso en general. Posteriormente, dependiendo del tipo de aplicación, podemos utilizar alguno de nuestros selladores, tanto para interiores como para exteriores, si es el caso que se ocupe. Bueno, eso es preparación de superficies de yeso. A continuación vamos a hacer una práctica demostrativa de preparación de superficies metálicas y preparación de superficies de madera, para que ustedes tengan oportunidad de realizar estas prácticas. Entonces hasta aquí tenemos preparación de superficies de cemento y concreto y preparación de superficies de yeso que ustedes pueden poner a la práctica en algún área que tengan disponible. Pueden en este momento conseguir el siguiente material: ácido muriático, agua y alguna herramienta de limpieza para neutralizar un área de cemento y concreto, que es la práctica que podrían realizar ustedes en este momento para que observen físicamente cómo es la reacción entre el cemento y el concreto. El cemento y el concreto y el ácido muriático. Bien, hasta aquí pueden interrumpir el video para que realicen la práctica de neutralización de superficie de cemento y concreto. Adelante. Muy bien, pues estamos listos para realizar nuestra primera práctica, que es preparación de superficies nuevas de cemento y concreto. Para esto vamos a necesitar de preferencia un recipiente de 1 litro y algún otro recipiente pequeño. Lo que vamos a hacer es preparar una solución de ácido muriático al 10%. Como podrán observar ustedes, en este recipiente tengo agua, 900 mililitros de agua, mientras que acá tengo 100 mililitros de agua. Esto me va a dar una solución de ácido muriático al 10%. Tenemos adicionalmente recipientes para contener la solución de ácido muriático
y uno con agua limpia para realizar el enjuague de la superficie. Tenemos adicionalmente herramientas de limpieza. Este es el material que vamos a estar ocupando para realizar esta práctica de preparación de la superficie. Entonces, vamos nosotros a preparar nuestra solución. Vertimos el ácido al agua, tenemos que agitar perfectamente. Esto lo estoy haciendo únicamente con fines demostrativos para que ustedes observen cómo es que se prepara la solución de ácido muriático. Esta solución la vamos a vertir en otro recipiente más grande para tener espacio para realizar la limpieza de la superficie. Entonces ya tenemos nuestra solución preparada. Ya la tenemos en nuestro recipiente. Vamos entonces a hacer la aplicación del ácido. Podemos utilizar una escoba o un cepillo de cerda suave para realizar esta preparación de superficie. Comenzamos a tallar. Y como podrá observarse, se forma la burbuja, la espuma que yo les había comentado. Esa espuma es producida por una reacción de neutralización entre el sustrato, que es en este caso el cemento, y el concreto, y la solución de ácido muriático. Entonces tenemos ya tallada nuestra superficie. Lo que viene a continuación es el enjuague de la superficie. Entonces tenemos que agregar agua limpia para asegurarnos de que toda nuestra superficie queda libre de contaminantes. Enjuagamos perfectamente. Tenemos que tallar ahora la superficie. Para esto estoy enjuagando mi cepillo. Retiramos completamente la solución de ácido que aplicamos previamente. Para ir teniendo una superficie lista para trabajar. Posteriormente, este procedimiento se repite hasta que se deje de presentar burbujeo en la superficie. Una vez que ya no se presenta el burbujeo, aquí lo que tendremos que hacer es nuevamente con nuestra solución de ácido tallar la superficie y verificar que ya no exista burbujeo. Si ya no se presenta burbujeo, dejamos secar la superficie y la superficie está lista para recibir un recubrimiento. Si se sigue presentando burbujeo, espuma en la superficie, entonces habrá que repetir el procedimiento hasta que el burbujeo desaparezca por completo. Este procedimiento se tiene que repetir las veces que sea necesario para neutralizar adecuadamente la superficie. Entonces, ustedes van a estar trabajando sobre una superficie nueva de cemento y concreto para que puedan revisar, para que puedan verificar de propia cuenta cuál es esta reacción de neutralización y cómo es que debe quedar lista la superficie. Si se dan cuenta, ya empieza a secar la superficie. Esto es importante para que nosotros podamos posteriormente realizar el trabajo de recubrimiento. Si nosotros no tomamos en cuenta esto, que la superficie esté bien seca, pues vamos a tener problemas después de adherencia. Entonces, nada más enjuagamos, dejamos que seque y aplicamos el recubrimiento. Bueno, pues manos a la obra. Pueden detener en este momento el video para que ustedes hagan la primera práctica del curso, que es preparación de superficie nueva
de cemento y concreto. Detengan el video y manos a la obra. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra segunda práctica del curso. Ya preparamos superficies nuevas de cemento y concreto. Vamos a hablar acerca de cómo es que se debe preparar una superficie nueva de madera. Para esto, el material que vamos a estar utilizando es triply, de espesor de 6 milímetros de preferencia, puede ser de caobilla o de pino. Entonces vamos a estar utilizando triply, vamos a estar utilizando lija para madera de grano 100 y lija negra de grano 280 o 320 para terminar. Este es el material que vamos a estar utilizando. Adicionalmente y de forma opcional pueden estar trabajando ustedes con taquetes o tortugas para lijar, conchas para lijar. Esto es de manera opcional, si no, de cualquier forma, con que tengan ustedes el triply y las lijas es más que suficiente. Para comenzar, ¿cómo se prepara la lija? Bueno, es recomendable que la lija, antes de que se empiece a utilizar, se talle teniendo el grano hacia afuera. Esto para evitar que se haga muy quebradiza. Si se dan cuenta, se dobla sola. La doblamos, vamos a utilizar únicamente una cuarta parte de esta lija para este ejercicio. Para cortarla nos podemos apoyar en la misma tabla, nos podemos apoyar en la misma tabla para que el corte sea uniforme. Volvemos a tallar, volvemos a doblar, y ya tenemos lista nuestra lija. Vamos a doblar la lija adicionalmente en 3 partes para que tenga una mejor resistencia. Entonces, este es el material que vamos a utilizar y esta práctica es preparación de superficies nuevas de madera. La madera siempre se debe lijar al hilo de la veta, en sentido de la veta. Es decir, si se dan cuenta, aquí se alcanzan a observar las líneas de la madera. Esas líneas son la veta o la fibra de la madera. Siempre hay que hacerlo en sentido a la fibra de la madera, a la veta de la madera. ¿Esto por qué creen que sea? ¿Qué creen que sucede si lijamos en sentido contrario? Podrán ustedes tener muchas ideas. Lo que sucede es que la madera se daña, se raya, levantamos la fibra. Entonces, en lugar de tallarla y dejarla lisa y uniforme, vamos a tener una superficie muy dañada, muy lastimada, con mucha fibra levantada. Entonces, tomamos nuestra lija de grano grueso. Lo importante es que siempre sea al hilo de la veta, empezando con una lija de grano grueso, de preferencia de madera de grano 100, puede ser también lija negra. Lo importante es que sea de grano grueso y se termine con una lija de grano medio o fino. Esto es para tener la superficie uniforme, lista para aplicar algún otro recubrimiento. Pueden en esta práctica aprovechar para lijar todas las tablas que vamos a estar utilizando durante el curso, las tablas que fueron solicitadas al inicio. Entonces, vamos a comenzar. De preferencia, se recomienda primero matar todos los filos, todos los bordes. Esto para evitar ser lastimados con alguna astilla, con alguna fibra que esté suelta. Para esta práctica se recomienda el uso de mascarilla contra polvos para evitar respirar demasiado polvo durante el lijado de la tabla. Si se dan cuenta, comenzamos entonces el lijado haciendo fuerza únicamente en un sentido. Esto nos va a permitir tener una mejor superficie de lijado. Si nosotros hacemos fuerza en todos los sentidos, al regresar la lija de esta manera, estamos tapando la lija al momento de regresar. Entonces lo que recomendamos es hacer fuerza únicamente en un sentido y regresando sin hacer fuerza para que nosotros podamos retirar el polvo únicamente que ha sido liberado durante la primera pasada de lija. Entonces, de esta forma
Vamos retirando completamente y vamos lijando hasta lograr tener una superficie más lisa, más tersa, más uniforme. Cuando terminemos de lijar con la lija de grano grueso, podemos comenzar con la lija de grano fino, repitiendo exactamente el mismo procedimiento. Al finalizar, hay que asegurarnos de retirar totalmente el polvo de las maderas, de la madera, para que no tengamos ningún problema de adherencia. Recuerden que la superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad, y debe estar opaca y seca. Entonces hay que retirar totalmente el polvo que resulte del lijado. Terminamos entonces de lijar. Dependiendo del tipo de madera que ustedes tengan, es el tiempo de lijado. Aquí la pregunta que comúnmente se hace es: ¿hasta qué momento debo determinar el lijado? Bueno, pues eso depende mucho del material que ustedes estén manejando, del tipo de triplay, del tipo de madera inclusive, para que podamos determinar si ya la superficie está lista para aplicar. En términos generales, la superficie se tiene que sentir libre de cualquier astilla, se tiene que sentir lisa y uniforme. Para esto entonces podemos retirar el polvo utilizando un trapo o bien algún papel, con alguna herramienta para retirar totalmente el polvo de la superficie. Debemos dejarla limpia totalmente. Si ustedes tienen a la mano un sistema de aire con compresor, pueden utilizar de preferencia, y para dar mejores resultados, pues aire para retirar totalmente el polvo. Si no cuentan con un sistema de aire con compresor, pueden ustedes utilizar un trapo que esté ligeramente húmedo, para que puedan retirar el polvo de una manera más segura, para que el polvo que está entre las fisuras alcance a levantarse. Pueden utilizar esta recomendación. Bien, pues hasta aquí pueden detener el video. Vamos a preparar sus superficies nuevas de madera. Manos a la obra. Muy bien, pues vamos a la tercera práctica del curso: preparación de superficies nuevas de tipo metálico. Entonces, para esta práctica vamos a utilizar nuestro desengrasante desoxidante Dual Edge. Vamos a utilizar también recipientes para hacer mezclas y combinaciones, de preferencia dos recipientes, uno grande y uno pequeño, para que podamos hacer una mezcla ahorita que trabajemos con Dual Edge, una brocha para aplicación de Dual Edge, trapo o papel para secar nuestras láminas. La lámina puede ser de dimensiones de 20 centímetros por 40 centímetros de largo, para tener una mejor superficie para aplicación. De preferencia, para manejar este tipo de materiales, utilizar guantes de látex para evitar alguna irritación en la piel. Bien, entonces llegamos a superficies nuevas de tipo metálico. Cuando la superficie es nueva y es metálica, normalmente se llega a oxidar. Si nosotros utilizáramos únicamente lija para quitar este óxido, que si se dan cuenta no se quita así con una simple tallada o con una simple lijada, pues sería más complicado. Entonces, por eso es que tenemos productos especiales, productos como Dual Edge. Dual Edge es un desengrasante desoxidante. Nos va a permitir reblandecer el óxido superficial o que esté presente en alguna superficie metálica para que sea retirado más fácilmente con el apoyo de alguna herramienta manual o mecánica. Este producto puede ser diluido hasta 4 partes de agua por una parte de Dual Edge, por una parte de material, dependiendo del grado de oxidación en la superficie. En este caso es una superficie que está ligeramente oxidada, que tiene grasa. Vamos a hacer la dilución de 4:1. Aquí de igual forma pueden aprovechar para preparar todas las láminas que vayan a ser utilizadas para la aplicación de pintura base disolvente. Más adelante vamos a estar trabajando con la otra lámina. Para este curso se ocupan 2 láminas exactamente, una preparada con Dual Edge y la otra la vamos a preparar más adelante con un desengrasante únicamente. Estas láminas que vamos a preparar ahorita van a ser utilizadas para la aplicación de pintura base disolvente. Bien,
pues tenemos entonces, ya aquí tengo servido nuestro Dual Edge en este recipiente pequeño. Voy a hacer la mezcla para sacar una concentración, una relación de mezcla de 4:1. Ya tenemos preparado Dual Edge. Se utiliza esta dilución cuando es únicamente óxido superficial o cuando se quiere retirar grasa únicamente. Tenemos nuestra brocha para aplicación. Cuando se puede manejar inclusive directo nuestro producto dependiendo del grado de oxidación, de corrosión en los metales. El procedimiento, la forma para ser utilizado. Tenemos ya que sumergir nuestra brocha. Dense cuenta cómo es que va actuando nuestro desengrasante desoxidante. Aquí está la superficie oxidada. Dependiendo de las dimensiones de la superficie y del grado de oxidación, se recomienda dejar reposar un poco el desengrasante desoxidante Dual Edge sobre la superficie para mejores resultados, para que el óxido se reblandezca y únicamente sea retirado, ya sea con una lija o bien con alguna otra herramienta. En este caso, como es óxido superficial, podemos inclusive utilizar la misma herramienta. Dense cuenta cómo la superficie está oxidada y se alcanza a percibir definitivamente más en estas partes del centro. Bien, dejamos un momento. El tiempo puede variar dependiendo de las condiciones ambientales. Lo importante es que Dual Edge no se seque sobre la superficie, es decir, que nos aseguremos de que siempre la superficie metálica se encuentre húmeda con este desengrasante. Entonces, ya que empieza a actuar, le damos el tiempo, vamos a hacer la prueba. Empezamos. Ahorita yo estoy utilizando la misma brocha y espero que ustedes alcancen a observar cómo es que ese óxido está siendo fácilmente retirado únicamente con la acción de la brocha. Esto hubiera sido muy difícil si nosotros lo hubiéramos hecho así sin ningún producto, sin nuestro Dual Edge. ¿Se dan cuenta cómo es que el óxido se desprende por completo, quedándonos una superficie más limpia? Esto es muy importante porque si no retiramos el óxido de la superficie metálica, podemos tener problemas de adherencia de igual forma. El óxido es algo que ya no está adherido sobre la superficie metálica, está falsamente adherido. Entonces, si pintamos sobre óxido, puede ser que de repente o al momento se quede el producto que metamos, pero posteriormente ese producto empieza a desprenderse. ¿Se dieron cuenta cómo es que actuó? Ya tenemos una superficie libre, una, de grasa, y dos, libre de óxido, de cualquier contaminante. Entonces, ya que está así enjuagada nuestra superficie, podemos colocarla directo al chorro de agua y enjuagarla. En este caso lo vamos a hacer utilizando nuestros recipientes, nuestras cubetas, para enjuagar completamente. Antes de que seque, de igual forma, se tienen que asegurar de utilizar un trapo o un papel seco completamente para retirar excesos de agua. No hay que dejar que el agua seque directamente sobre el metal. Bien, entonces lo que voy a hacer es ahora enjuagar la lámina. Para esto se puede utilizar también algún trapo para limpieza o bien hacerlo manualmente. Por eso es que recomendamos el uso de los guantes de látex para no tener contacto directo con este material. Este material es un ácido, aunque está diluido, podría llegar a tener, sobre todo con personas sensibles, alguna reacción alérgica. Entonces, por eso es que estamos utilizando nuestros guantes. ¿Se dieron cuenta cómo es que ya retiré totalmente el ácido? Muy bien, entonces ahora, como se podrán dar cuenta, estoy realizando el secado de nuestra lámina, ya que nosotros la enjuagamos perfectamente. Tenemos ya que secarla. Podemos utilizar un trapo o bien utilizar un papel para secar nada más. Entonces se van a dar cuenta que queda una ligera capa amarillenta sobre la superficie. Esa capa es lo que llamamos fosfatizado.
El fosfatizado es una capa protectora que te sirve como algo adicional a la protección que le vas a dar con el recubrimiento. Ese fosfatizado te da un poco más de tiempo para para trabajar la lámina, que no se te oxide tan rápidamente. El fosfatizado además es una capa ligera de óxido. Ese efecto entonces nos ayuda a trabajar mejor el metal. Eso no es malo para el metal, eso al contrario, le ayuda como protección adicional. Obviamente si tú dejas exceso de Dual Edge, pues se va a ver una capa muy gruesa, entonces la capa tiene que ser fina y amarillenta. Bien, entonces ya que tenemos lista nuestra lámina, procuren ya no tocarla directamente con las manos porque más adelante la vamos a estar utilizando para la aplicación de primarios para metal. Vamos a estar aplicando primarios con herramientas como como brochas y equipos de aspersión. Entonces, esta fue preparación de superficies nuevas de tipo metálico. Entonces, manos a la obra. Aquí pueden ustedes interrumpir. Ya tenemos preparado nuestro Dual Edge. Aquí está el recipiente listo. Ya saben cuál es todo el material. Pues adelante, pueden interrumpir el video y a trabajar en esta práctica. Práctica número 3. Muy bien, hasta aquí hemos terminado con el tema de preparación de la superficie. Ya ustedes tuvieron oportunidad de preparar superficies nuevas de cemento y concreto, superficies de madera, nuevas y de madera, superficies nuevas y con algún grado de oxidación de metálicas. Bueno, entonces, esto es en cuanto a la preparación de la superficie. Les digo que resulta fundamental que nosotros podamos preparar adecuadamente la superficie para evitar problemas posteriores de adherencia. Bien, entonces, en cuanto a la superficie nueva de cemento y concreto, recordando, es fundamental que se enjuague perfectamente la superficie antes de que el ácido seque sobre ella, para evitar problemas posteriores. Entonces, antes de que seque la superficie, enjuagarla para retirar totalmente el ácido. En superficies nuevas de madera, recuerden que siempre es en dirección de la veta, comenzando con una lija de grano grueso y terminando con una lija de grano fino. Superficies de metal, superficies metálicas. Es importante recordar que la superficie metálica tiene que ser tratada ya sea con un desengrasante o un desoxidante desengrasante para retirar totalmente los contaminantes que existan sobre ella. Se deben de aplicar el mismo día que sean preparadas para que no se vuelvan a oxidar. Una vez que ya está preparada, limpia la superficie, recuerden que es fundamental recubrir la superficie al 100%, que no queden bordes, esquinas sin recubrir, para que nosotros no tengamos problemas posteriores de que por algún orificio o alguna esquina que no se recubrió, inicie el proceso de la corrosión. Si no se recubre al 100% la pieza, podríamos llegar a tener esta clase de problemas. Bueno, esto es preparación de la superficie y con esto estamos concluyendo esta parte. Es fundamental entonces, y preparando adecuadamente la superficie estamos prácticamente garantizando el 80%, asegurando el 80% del éxito en el trabajo con nuestras pinturas. Bien, hasta aquí concluimos esta parte. Muy bien, continuando entonces con la parte de pasos para lograr éxito en los trabajos con recubrimientos, vamos a hablar ahora de preparación del material. Ya estuvimos trabajando con selección del producto, ya estuvimos trabajando con preparación de la superficie, ahora vamos a estar hablando de preparación del material, que en ocasiones no es tomada muy en cuenta, sin embargo, resulta también muy importante que los productos se preparen adecuadamente para evitar problemas posteriores de desempeño en el material. Bien, cada uno de los productos trae especificado el tipo de reductor y el nivel de dilución que se recomienda para cada uno de ellos. Entonces, ahorita vamos a ir desarrollando paso por paso la preparación del material para que posteriormente ustedes puedan repetir este procedimiento. Bien, entonces, lo primero que hacemos es destapar el recipiente. ¿Cómo lo hacemos? Es recomendable que en el primero demos un palancazo y posteriormente vayamos girando únicamente para evitar dañar la corona
de esta manera. De esta manera evitamos dañar la corona de la tapa para que posteriormente pues alcance a sellar correctamente. Si nos sobra producto, podemos sellar la lata adecuadamente sin tener ningún problema. Entonces, de esta forma es posible lograrlo. Bien, entonces, ya que tenemos destapado nuestro recipiente, vamos a utilizar para la preparación una pala, de preferencia que sea una pala plana. ¿Esto por qué creen que sea? Bueno, en ocasiones se llega a utilizar un palo de escoba, inclusive un palo de bandera. En el campo nos encontramos con que hasta una rama de árbol se utiliza para agitar el material. ¿Qué creen que suceda? Este tipo de herramientas cilíndricas provocan que los sólidos que tienen en la parte de abajo del material, que de repente se asientan, no sean levantados adecuadamente. Entonces tenemos un material cilíndrico que únicamente va a ir permitiendo que el material se escurra, no lo vamos a levantar adecuadamente. Por eso es que estamos recomendando una pala y que sea de tipo plana, para que se levanten los sólidos adecuadamente. Entonces sumergimos, lo primero que les recomendamos es que sumerjan totalmente la pala y verifiquen que no haya muchos asentamientos. Esto es para darnos una idea del tiempo que tenemos que estar agitando. Posteriormente agitamos de esta manera. De abajo hacia arriba, evitando hacer círculos. Uno de los errores comunes es agitar de esta forma. De esta forma nosotros no logramos levantar totalmente los sólidos que están en la parte de abajo. Entonces, si lo hacemos así, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, metemos y sacamos de forma rápida, pues estamos integrando más fácilmente los sólidos que pudieran estar precipitados. Entonces, así es como se agita correctamente el material. Bien, ahora queremos reenvasar. Cuando los recipientes están llenos, aquí tenemos en este caso a Kempton. Vamos a diluir un poco de Kempton para que ustedes chequen cómo es la forma correcta de diluirlo. Les digo que cada producto tiene en su etiqueta el nivel de dilución recomendado. Para este caso, Kempton es una pintura vinil acrílica con 10 años de durabilidad que utiliza como reductor agua limpia a un nivel de dilución del 10%. ¿Cómo saber cuál es el 10%? Aproximadamente, nosotros lo vamos a hacer aquí, con el nivel de dilución vamos a tomar por cada 100 mililitros de producto 10 mililitros de agua. Bien, esto entonces estamos hablando de que para cubetas de 19 litros aproximadamente se llevarían 2 litros de agua, poquito menos de 2 litros, 1 litro y 900 mililitros. Entonces alrededor de 2 litros de agua por cubeta para respetar el nivel de dilución. Para el reembase entonces, para no manchar las etiquetas, podemos nosotros utilizar un puente hecho con un cartón simple. Hacemos un puentecito con un cartón, lo doblamos para que nos quede bien y empezamos a reenvasar. Si se dan cuenta, de esta manera estamos reenvasando el producto sin manchar la etiqueta del producto. Entonces voy a reenvasar 400 mililitros para diluirlo a un nivel del 10%, utilizando 40 mililitros de agua únicamente para la dilución. Muy bien, el nivel ahora está en 400 mililitros. Con el mismo cartón
nosotros podemos realizar la limpieza de la palita. Limpiamos la pala. Para quitar exceso de material. Y con otro cartón más pequeño, si es que se nos ensuciaron las coronas, podemos utilizar este cartoncito más pequeño para limpiarlas de esta forma. Siempre es importante que no se quede pintura en las orillas para que los recipientes puedan ser sellados adecuadamente. Limpiamos la pala entonces, y es la misma que vamos a utilizar para la dilución del producto. Entonces vamos a agregar nada más el 10% de dilución, agua limpia, que serían los 40 mililitros por cada 400, y comenzamos con nuestra agitación. Por cada litro entonces serían 100 mililitros de agua. Esto, para recomendárselo a los clientes, pues es obviamente aproximadamente por cada galón, una taza más o menos de este tamaño, una taza de agua por cada galón, y por cada cubeta de 19 litros, pues 2 litros, 2 jarritas de litro de agua, para tener un nivel de dilución del 10%. Aquí al inicio sí podemos dar pequeños círculos para lograr que el agua que acabamos de poner, que el disolvente o reductor se mezcle correctamente. Dense cuenta cómo el producto queda diluido adecuadamente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si ya está bien mezclado el material? Bueno, siempre en la parte de arriba se alcanzan, cuando todavía tiene mucho reductor, en la parte de arriba se alcanza a separar, se hace una ondulación y se ven dos partes diferentes. Entonces, cuando ya está bien el material mezclado, se alcanza a ver un material uniforme totalmente. Ya no se ve el agua en la parte de arriba. Bien, pues esto es preparación de material de un solo componente. Estamos preparando en este caso pintura vinílica, pintura vinil acrílica Chemtone, que utiliza una reducción del 10% de agua. Así se realiza la dilución, así se realiza la preparación. Desde la agitación del material resulta muy importante, porque si no lo agitamos correctamente, los sólidos pueden quedar en la parte de abajo y después vamos a observar diferencias en cuanto a la tonalidad de la aplicación que nosotros hagamos. Bien, pues esto es preparación de material de un solo componente. Ustedes tienen a partir de este momento un espacio para que puedan realizar la preparación de alguno de los materiales que les fueron solicitados para este curso. De preferencia, uno que sea de un solo componente, el que ustedes elijan. Muy bien, pues hasta este momento ustedes ya tienen la capacidad de preparar adecuadamente pinturas de un solo componente. Por favor, tomen ahora un producto que sea de un solo componente, base agua de preferencia, chequen el nivel de dilución que les recomienda en la etiqueta y prepárenlo para que ustedes practiquen la forma de agitar correctamente. El material que ocupamos es una pala plana, algún recipiente pequeño para diluir, agua limpia y obviamente producto. Tengan a la mano también destapador de lata y tengan a la mano sus cartones limpios para que preparen ustedes su puente, y un cartón adicional para que ustedes puedan limpiar la pala. Bien, pues adelante, esta es nuestra práctica número 5. A ustedes, a partir de este momento, por favor, detengan el video y realicen esta práctica. Adelante. Ponle color a tu mundo con Sherwin Williams.